compartiendo. Venezuela, 2026 decisivo. Este era el nombre que habíamos elegido incluso antes de que pasara lo que pasó con este hombre, Nicolás Maduro Moros. Este hombre ya no está más en este país. Tampoco Cilia Flores. Queda Diosdado y qué va a pasar con él. Queda Vladimir Padrino López, qué va a pasar con él. Y Delcy Rodríguez ya sabemos que asumió la presidencia del país. Pero toda la tensión que vino habiendo en este 2026 decisivo tuvo que ver con los sucesos de las últimas horas, ¿no? Porque había un despliegue naval impresionante allí en el Caribe, sobre todo frente a las costas de Venezuela, y los activos de los Estados Unidos estaban ubicados de manera tal que podía suceder evidentemente lo que terminó sucediendo. Fíjense, en el caso de Venezuela, ellos contaban con una flota aérea de 22 aviones Sukhoi de fabricación Rusia y 10 F-16 que les había dado Estados Unidos, pero no tenían mantenimiento y los estaban manteniendo con repuestos propios mediante ingeniería inversa. Fíjense que también tenían varias lanchas, un número de lanchas importantes con misiles que habían sido fabricadas por Irán. También contaba con un sistema de defensa aérea que fue neutralizado de una manera impresionante mediante guerra electrónica, electromagnética y también mediante vuelos muy rasantes. Eran radares S-300BM y Buk M2E, que son mayormente de fabricación rusa. Pero enfrente tenemos todo lo que tenía Estados Unidos. Tenía todo el grupo que tiene que ver con el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, que tiene aviones F-35, F-18, Growlers. También estaba el barco USS Lake Erie, USS Gravely, USS Samson, USS Jason Dunham. Teníamos un submarino de ataque que está en la región, clase Virginia, que es de propulsión nuclear. Teníamos también en las islas de Curazao y Aruba un avión de vigilancia P-8 Poseidón que vuela muy alto y puede ver cuáles son los movimientos que está viendo en la región. Estaba el buque de litoral Minneapolis-Saint Paul y el grupo de ataque anfibio con el USS Iwo Jima, el San Antonio y el Fort Lauderdale. El Iwo Jima es el buque al que fue llevado Maduro desde Caracas y donde hizo una escala, probablemente con un avión de despegue que parece un helicóptero, un avión que tiene despegue y aterrizaje vertical, que son los que tiene en su cubierta el Iwo Jima. Y también en Puerto Rico, fíjense todo lo que había en Puerto Rico, que tuvo su tránsito aéreo totalmente restringido, 10 cazas, más de 10 cazas F-35, F-18, aviones de transporte enormes C-130 Hércules y también los Super Hércules, también aviones Osprey y los helicópteros Black Hawk y Huey, que sabemos fueron cruciales para la operación que se llevó a cabo en Caracas y que logró extraer a Nicolás Maduro. Y esta situación en Venezuela. Vamos a meternos ahora particularmente en un supermercado, ¿sí? Allí en Venezuela, donde casualmente tiene una vista a una situación que muchos conocen de la vida en Venezuela, que es el Helicoide, que era un centro comercial en su momento y ahora es una terrible prisión. Fíjense lo que pasó con el poder adquisitivo de los venezolanos. Fíjense, teníamos en 1999 un enorme carrito repleto que se podía conseguir con el salario mínimo que en ese momento era de $180. Y ahora el carrito prácticamente es de juguete y poco entra en un carrito que hay que sobrevivir todo el mes con un salario mínimo que está en menos de $5. Así está dejando Maduro el país. Y vamos a pasar ahora, este es el tema del petróleo, ¿sí? Y acá es algo que hay que comprender con cuidado, ¿no? Recién lo mencionaba Sebastián Dumont. El globo más grande representa la reserva de petróleo que justamente es más grande. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes probadas del mundo. Por debajo está Arabia Saudita, luego viene Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Libia. Estas son las reservas más grandes del mundo. Lo vemos en los globos. Pero fíjense lo que son los canastitos que están abajo de los globos, ¿sí? ¿Quién tiene el chorro más potente? Arabia Saudita.
Fíjense la cantidad de petróleo que fluye desde esas reservas de Arabia Saudita, ¿sí? Es impresionante. Fíjense también el caudal de petróleo que tienen países como Irak, como Irán, como Emiratos Árabes Unidos, como Kuwait. Ahora, fíjense el caso de Venezuela. El flujo de petróleo es mínimo. Y los datos que quiero compartir con ustedes son que las reservas de Venezuela son, por ejemplo, de 303 gigabarriles de petróleo, así se le dice en la jerga petrolífera, ¿sí? O sea, muchísimo más amplio que, por ejemplo, Kuwait, que tiene 101, Libia, que tiene 48. Pero fíjense, Kuwait produjo en todo el año 547 millones de barriles. Es más de lo que pudo producir Venezuela en el 2025, solo 365 millones de barriles. O sea, hay muchos países que con una menor cantidad de reservas terminan produciendo más y son más rentables. Vamos a ver ahora, terminar con esto, que, bueno, justamente tiene que ver con que se va a pintar de una manera impresionante este 2026 decisivo para Venezuela, que en principio habíamos pensado que iba a ser relativamente complejo, y lo va a ser, pero sabemos que va a ser doblemente decisivo. Primero, porque Maduro ya no está más. Pero segundo, porque, por lo menos según la Constitución, esta mujer tiene que llamar a elecciones dentro de este mismo año.